El Centro de Servicios Laborales ofrece asesoramiento, orientación y defensa legal en relación con el régimen laboral de la actividad privada, brindando una serie de servicios dirigidos a trabajadores, extrabajadores, empleadores y organizaciones sindicales que necesitan orientación legal laboral, conciliación o representación en un proceso judicial laboral. Los servicios disponibles son: consultas al trabajador y empleador para un asesoramiento personalizado sobre temas laborales. Conciliación administrativa laboral, con el objetivo de facilitar acuerdos entre las partes para resolver conflictos laborales. Patrocinio judicial gratuito, brindando representación legal ante el Poder Judicial, sin costo para los patrocinados del servicio. Además, para los trabajadores y extrabajadores del sector privado, brindamos el servicio de liquidación de beneficios sociales, donde ofrecemos asesoramiento y cálculo estimado de acuerdo a la documentación entregada al liquidador del servicio. Nuestra labor se refleja en las experiencias positivas de nuestros usuarios. Tuve un despido arbitrario y por mi estado me dijeron que no se podía. Y me acerqué al ministerio, luego como no hubo una solución en el instante, me derivaron con un abogado de oficio. Lo que no estaba reconociendo la compañía en su momento me era la indemnización por lo que había pasado, ¿no? Por mi estado y por cómo estaba. La solución fue para mí satisfactoria, ¿no? Me ayudaron mucho, se pidió lo justo y obtuve lo justo y en realidad estoy muy agradecida. Mi nombre es Roxana Cerraque Ceballos, tengo 50 años y soy trabajadora del hogar. La persona que yo trabajaba con ella, la señora, no quiso pagarme mis derechos que me correspondían. Yo me acerqué al Ministerio de Trabajo para recibir asesoría por un despido arbitrario. Gracias al servicio de patrocinio judicial, pude recibir mis beneficios laborales. Me asesoraron muy bien y bueno, acá me acompañó un abogado. Comenzamos a hacer todo el proceso con el abogado y gracias a Dios llegaron a pagarme todos los beneficios que me correspondían. Estas experiencias positivas nos permiten mejorar nuestros servicios. Si deseas recibir atención, encuéntranos en la sede central del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicada en la avenida Salaberry 655, Jesús María. En la sede de San Juan de Lurigancho, ubicada en el cruce de la avenida Germanio y Girón Banadio, en la urbanización San Hilarión. O en la sede de Villa El Salvador, ubicada en la avenida Solidaridad, parcela 2, Manzana F, lote 11, en el Parque Industrial. Si deseas, también puedes reservar una cita visitando la web extranet.trabajo.gov.pe. El Centro de Servicios Laborales está comprometido con brindar apoyo legal accesible a quienes lo necesiten. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú. Hola, te enseñamos cómo llegar a la sede San Hilarión desde el paradero 17 de la avenida Las Flores. Caminamos hacia la esquina del mercado Mariano Melgar con pasaje San Hilarión. Ubicamos la botica Salud Mundial y vamos en dirección al Jirón Silicio, donde encontraremos el centro de salud y loza deportiva de la zona. Ahora caminamos hacia el Jirón Banadio. ¡Ya estamos cerca! Vamos rumbo al cruce con la avenida Germanio e ingresamos en dirección al Colegio José María Arguedas. Y así llegamos a la sede San Hilarión del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en San Juan de Lurigancho. En nuestra oficina de servicios laborales podrás recibir orientación legal sobre liquidación de beneficios sociales, patrocinio judicial gratuito y consultas laborales al trabajador, empleador y organizaciones sindicales. ¡Te esperamos! Bicentenario del Perú, 2000. Hola, buenas tardes. Nuevamente con ustedes, la Subdirección de Defensa Legal Gratuita te trae el tema compensación por tiempo de servicios. Estamos muy contentos de recibirte esta tarde. Hay mucho público
Recordamos al público que viene el día de hoy que ya no tenemos un enlace para que te registres. Solo ingresando al Zoom tus datos correctamente podrás participar de nuestra charla. Nuestra charla dura 90 minutos, de 90 a 120 minutos. Al final de la charla contarás con la presencia de dos coordinadores que responderán tus preguntas al lado del expositor, que es un especialista, eh, especializado en el tema que estamos tratando hoy. Por favor, te agradeceríamos que no llenes el cajón de preguntas y respuestas con tus datos, porque no nos vas a ayudar. Los datos son al correo. Bueno, y después de todas estas instrucciones paso a presentar a nuestra expositora de hoy. Ella es la abogada Julia Vázquez Peralta. La doctora Julia Vázquez Peralta tiene una amplia experiencia, nos acompaña ya muchísimos años. Ella labora en la sede de Villa El Salvador. La recibimos con mucho cariño esta tarde. Voy a colgar su hoja de vida en el chat para que todos estén identificados. Entonces la recibimos esta tarde para que inicie su exposición. Bienvenida, Julia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes. Permítame compartir, por favor, las diapositivas. Bien, vamos a dar inicio a la charla sobre la compensación por tiempo de servicios. Vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hacer la parte teórica, luego vamos a hacer algunos casos prácticos y finalmente vamos a tener la ronda de preguntas. La idea el día de hoy es absolver las inquietudes que tenemos o que hemos ido recibiendo durante estos días que han sido próximos al depósito de la CTS. Vamos a poder absolver el día de hoy estas inquietudes y vamos a ir explicando brevemente, empezando por el marco jurídico, la norma legal. La CTS básicamente lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo 01 del 97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 650. También está en el reglamento, es el Decreto Supremo 04 del 97-TR, que es el reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Luego hemos tenido otras normas que han sido de carácter temporal y que se han ido haciendo algunas modificaciones a la CTS, a la compensación por tiempo de servicios. El Decreto Supremo 03 del año 2024 ha sido, estuvo vigente, fue la última modificatoria que tuvo esta norma de CTS y estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2024. Actualmente, este año 2025 aún no ha sido publicado la normativa. Hemos recibido muchas consultas sobre los retiros, los trabajadores que nos han consultado si ya pueden retirar la CTS, ya les hicieron algunos depósitos. Todavía no, porque no ha sido publicado la norma. Más adelante vamos a ir explicándolo de manera más detallada. Estas actualizaciones de la norma de CTS o las normas de carácter laboral, ustedes pueden también encontrarlo en el SPIC. Las normas actualizadas, las modificatorias que se van haciendo, ingresan al SPIC, que es el Sistema Peruano de Información Jurídica, o también ingresando a la página web del Ministerio de Trabajo a través del SNIL. Esto es el Sistema Normativo de Información Laboral. ¿Qué es la CTS? La compensación por tiempo de servicios, llamado también CTS, es un beneficio social de previsión de contingencias que se originan cuando el trabajador cesa en sus labores. La finalidad principal de la CTS es cubrir estas contingencias cuando el trabajador se encuentra desempleado. Le permitirá solventar sus gastos
tanto a él como a su familia. Esa es la finalidad principal de la CTS, cubrir las contingencias que se originan cuando el trabajador cesa en sus labores. Por esa misma razón, se dice que la CTS exige una forma distinta de cálculo a los demás beneficios, ¿no? Sabemos que la compensación por tiempo de servicios es un beneficio social, al igual que las vacaciones, gratificaciones legales. Sin embargo, la CTS, a pesar de que se hacen los depósitos correspondientes en los meses de mayo y noviembre de cada año, el trabajador no puede disponer de esa CTS, no puede retirar esa CTS de su cuenta. ¿Por qué? Porque tiene una calidad de intangible y que sirve para cubrir las contingencias que se originen cuando el trabajador cesa en su trabajo, que es distinto a los beneficios que lo perciben en los casos de vacaciones, gratificaciones que el trabajador puede disponer libremente en el momento que percibe dichos beneficios. La CTS solamente podría retirar al final, al cese del trabajo o cuando salga una norma que autorice el retiro. ¿Cuáles son los requisitos para percibir la CTS? La norma nos dice que la CTS se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. Cumplido este requisito, toda fracción se computa por 2/2. Esto quiere decir que él debe haber laborado mínimo un mes para tener derecho a la compensación por tiempo de servicios. Si cumplió con este requisito de un mes de labor, va a tener CTS, ¿no? En este caso, por ejemplo, si hay algún trabajador que ingresó el 1 de abril, ya le van a hacer el depósito de la CTS ahora, en este mes de mayo, a razón de un 12avo, ¿no? Porque ya cumplió el requisito que es haber laborado mínimo un mes. Un segundo requisito es tener una jornada mínima de 4 horas diarias. Acá hay que tener mucho cuidado. Nosotros en nuestras labores diarias escuchamos que nos dicen, yo soy un trabajador a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque laboro 4 horas diarias y por esa misma razón mi empleador me paga medio sueldo, ¿no? Entonces acá hay que tener mucho cuidado. Si laboras 4 horas diarias, no es un trabajador a tiempo parcial. Por lo tanto, sí le corresponde beneficios de CTS, vacaciones y gratificaciones, todos los beneficios de ley, no solamente la CTS. Es más, el trabajador no podría percibir una remuneración menor a la remuneración mínima vital, que en este caso es 1.130 soles. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros vemos en la práctica que se entiende que trabajar medio tiempo o trabajar 4 horas diarias es un trabajo a tiempo parcial y por lo tanto no tendría estos derechos. Acá hay un gran error y eso nosotros lo advertimos en nuestras consultas que recibimos diariamente. Un tercer requisito tenemos los trabajadores que laboran bajo el decreto legislativo 728. No todos los trabajadores van a percibir la CTS este mes de mayo. Solamente esta CTS corresponde para quienes laboran bajo el régimen de la actividad privada, ¿no? Bajo el decreto legislativo 728. Los trabajadores que son regímenes, quienes laboran en regímenes especiales se van a regir con sus propias normas. El tema que vamos a hablar el día de hoy está dirigido al régimen común de la actividad privada, que se rige bajo el decreto legislativo 728. Los trabajadores que laboran como CAS, por ejemplo, también hemos recibido algunas consultas, no van a tener depósitos de CTS porque su régimen es distinto. Mm, Es solamente para quienes laboran en el régimen privado. Quienes laboran en una institución pública, pero con régimen privado, sí les va a corresponder el depósito de la CTS. ¿Y qué trabajadores están excluidos de recibir la CTS? La norma nos dice que no están comprendidos en este régimen de la compensación por tiempo de servicios los trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios.
Este caso lo vemos a manera de ejemplo en que más se puede ver es en los que trabajan en centros de belleza o en peluquerías, ¿no? Tienen un contrato, tienen un sueldo, pero además de eso se les abona el 30% de la tarifa que paga el público por los servicios. Entonces, en estos casos ya no van a corresponder, o ya no van a percibir la CTS porque ya no corresponde. Otro caso es que cuando se encuentran obligados, no se encuentran obligados los empleadores que hubieran suscrito convenios de RIA, ¿no? Cuando suscriben este tipo de convenios de RIA, la CTS se paga de manera distinta. No es que no les corresponda, en este caso sí corresponde CTS, pero no se va a hacer el depósito en los meses de mayo y noviembre, solo que se va a pagar conforme al convenio que han celebrado. Generalmente se paga conjuntamente con la remuneración mensual. Eh, Están excluidos también los trabajadores que laboran a tiempo parcial. En este caso, la jornada se entiende que es menor a 24 horas semanales. Hay que tener en cuenta acá que es menor a 24 horas semanales, ¿no? Tiempo parcial cuya jornada sea menor a 24 horas semanales. Tiempo parcial definitivamente no le corresponde CTS, tiene otros beneficios, pero no la compensación por tiempo de servicios. Y los trabajadores que no tengan un mes de trabajo, ¿ya? Uno de los requisitos es que tengan un mes de trabajo. Doctora, me falta un día para cumplir el mes. Lamentablemente no corresponde. ¿Ya? ¿Y qué pasa si cumplió un mes de trabajo y de repente tiene faltas, un día o 2 días? En ese caso sí, solamente se deducen por 2 avos, por 30 avos, perdón, pero sí cumple el requisito, por lo tanto sí le correspondería la compensación por tiempo de servicios. Vamos a hablar del tiempo de servicios computable. Se toma en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestado, sea en el Perú o en el extranjero, siempre que el contrato haya sido celebrado en el Perú. Son computables los días de trabajo efectivos, nos dice la norma. En consecuencia, los días de inasistencia injustificada, así como los días no computables, se deducen del tiempo de servicios a razón de un 30avo por cada uno de estos días. ¿Ya? Para efectos del cómputo del tiempo vamos a computar solamente los días efectivos de labor efectiva. Por excepción, también son computables las inasistencias motivadas por accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedades debidamente comprobadas, hasta por 60 días al año, hasta por 60 días al año. Hay trabajadores que sí, lamentablemente, sufren enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que les demanda periodos de descanso médicos, digamos, periodo de descanso por varios meses, ¿no? La norma también prevé estos casos y nos indica que hasta por 60 días se computa ese tiempo. A manera de ejemplo, si tenemos un trabajador que viene con descanso médico desde noviembre del año pasado, noviembre del 2024, por ejemplo, hasta, hasta el día de hoy, ¿va a corresponder CTS en mes de mayo? Sí, sí le va a corresponder por el equivalente a 60 días, es decir, los meses de noviembre y diciembre del año 2024. Y se va a deducir a partir del día 61, ¿ya? Que sería enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Para este caso se cuenta el año del 1 de noviembre al 31 de octubre. No se cuenta el año del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Sino del 1 de noviembre al 31 de octubre. 60 días es computable y a partir del día 61 ya no se computa para efectos de la CTS. También es computable los días de descanso pre y postnatal. Eso sí, la norma lo regula expresamente. El tiempo de licencia por pre y postnatal es computable. Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por parte del empleador también es computable para efectos de la CTS. Esta suspensión imperfecta, digamos, de labores porque no hay relación laboral o no hay labor efectiva, pero sí percibe remuneraciones, sí es computable este tiempo. Los días de huelga, siempre que no hayan sido declaradas improcedentes o ilegal.
los días que devenga remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido, ¿no? Digamos un despido incausado, un despido nulo, este tiempo también va a ser computable. Tenemos ahora el tiempo de servicios no computables, ¿no? Las ausencias injustificadas. Si una falta o una inasistencia no es debidamente justificada, pues no va a ser computable para efectos del tema de la compensación por tiempo de servicios y para otros beneficios también, ¿no? Como para vacaciones, gratificaciones, los permisos o licencias sin goce de remuneraciones. La licencia sin goce de haber no se computa para estos casos de la CTS o de los beneficios sociales. Los días de huelga declaradas improcedentes o ilegales, ¿no? Si hicieron huelga y esta huelga no ha sido aprobada o ha sido declarada improcedente o ilegal, pues este tiempo tampoco va a ser computable. Y a partir del 61 día de descanso médico por enfermedad común o enfermedad profesional o accidente de trabajo. En esos periodos que el trabajador tiene varios meses de descanso médico, sí hay que tener en cuenta que la norma solamente tiene en cuenta los primeros 60 días y luego el resto ya no es computable, va a ser deducido. A ver, vamos a hablar ahora de la remuneración computable. Esta parte de la CTS me parece muy importante porque acá en la práctica nosotros advertimos a veces que no se calcula bien la CTS porque no sabemos qué concepto es remunerativo, eh, qué forma parte de la remuneración computable, qué no forma parte de la remuneración computable, ¿no? La remuneración computable es la sumatoria, es el resultado, la suma de la remuneración básica mensual, más todos los conceptos que forman, que tengan carácter remunerativo, ¿no? Que lo vamos a ir explicando más adelante. En este caso, el artículo 6 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral nos explica, nos enseña más o menos que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o en especie, cualquiera sea la denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición. ¿Ya? Cuando hablamos de libre disposición, esto es importante resaltar. La norma nos dice siempre que sea de libre disposición, que el trabajador pueda disponer libremente de esa remuneración. Por ejemplo, nosotros vemos, a manera de ejemplo, el trabajador me dice, doctora, yo gano 1.800 soles mensual, pero mi empleador ya me depositó la CTS y solamente me ha depositado 600 soles, ¿no? Entonces, si yo gano 1.800, eso no es lo correcto. Cuando revisamos los documentos, vemos que en su boleta de pago, básicamente, vemos que tiene un sueldo básico de 1.200, ¿no? Por ejemplo, luego tiene un concepto por movilidad de 200 soles más, tiene un bono de refrigerio, ¿no? 100 soles más, tiene un bono de 300 soles para un uniforme de trabajo y todo eso hace que sume 1.800 soles, ¿no? Entonces, acá la norma nos dice que constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador percibe, pero siempre que sea de su libre disposición. Entonces, si le pagan un bono por movilidad, no es de libre disposición. ¿Por qué? Este bono es para cubrir el traslado del trabajador a su centro de trabajo. Si le pagan un bono de refrigerio, es para un refrigerio, ¿no? Es una condición de trabajo. Si le abonan pues un bono por un uniforme de trabajo, también es una condición de trabajo que no es de libre disposición, porque está destinado para un fin y tengo que rendir cuentas a mi empleador. Por lo tanto, el cálculo de la CTS en este caso efectivamente se va a hacer con el sueldo básico, que sería de 1.200 soles. ¿Ya? Entonces, esto es importante resaltar. Acá los trabajadores nos hacen muchas consultas, nos traen sus boletas de pago y nos dicen, doctora, yo gano 1.500, yo gano 1.800, pero me han depositado menos de la mitad.
Es por esta razón, porque no todo lo que perciben tiene carácter remunerativo. Hay bonificaciones que no tienen carácter remunerativo, que también lo vamos a explicar de manera detallada más adelante. Acá tenemos los conceptos que forman parte de la base de cálculo, que son conceptos remunerativos, que forman parte de la remuneración computable. Tenemos, y estos conceptos la norma los señala expresamente, la alimentación principal, que no es lo mismo decir un bono por refrigerio. La asignación familiar. Cuando hablamos de asignación familiar, hay que entender que esto se refiere esto se le otorga al trabajador que tiene hijos menores de edad y el importe que se le va a abonar es el 10% de la remuneración mínima vital. Actualmente la remuneración mínima vital es 1.130 soles y el 10% corresponde a 113 soles. Si su remuneración base o su sueldo básico es mucho mayor, mm, es correcto, pero la asignación familiar solo se va a pagar el 10% de la remuneración mínima, no de la remuneración que percibe el trabajador, sino de la remuneración mínima vital. Y se paga independientemente si tenga un hijo, dos o tres, es un solo importe que se va a abonar. Luego tenemos las horas extras, que sí tienen carácter remunerativo, las comisiones, destajo, bonificaciones, productividad, por desempeño, por cumplimiento de metas, por trabajo nocturno, bonificación por riesgo de caja, pero estas bonificaciones tienen también un requisito muy importante que cumplir. No se abonan así por así, hay que ver que tienen que cumplir un requisito que lo vamos a explicar más adelante. El sexo de gratificación legal también tiene concepto remunerativo, pero también se computa de acuerdo al periodo que estamos laborando. Y acá tenemos los conceptos eh, no computables, remuneración que no forman parte de la remuneración computable. Las gratificaciones extraordinarias que se pagan de manera excepcional, digamos, no tiene carácter remunerativo, por lo tanto no va a formar parte de la remuneración computable para el cálculo de los beneficios sociales. Las utilidades de la empresa que se otorgan una vez al año no tienen carácter remunerativo. Las condiciones de trabajo, lo que explicábamos, si te otorgan un bono para cumplir una condición de trabajo, no va a formar parte de la remuneración computable. Es para ese fin y se tiene que dar cuenta. No se puede disponer libremente de ese bono, por lo tanto, no tiene carácter remunerativo. La canasta de Navidad o similares. Movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo. Este caso también es importante aclarar porque la norma nos señala que la movilidad no es computable, nos dice que la movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo. Pero a veces vemos casos, en la práctica vemos casos que, por ejemplo, el trabajador me dice, yo gano 1.130, que es mi sueldo básico, percibo la remuneración mínima, pero me otorgan un bono de 800 soles por concepto de movilidad, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que este concepto de movilidad no sea disfrazado con el ánimo de evitar pagar ciertos derechos laborales, ¿no? La movilidad debe ser razonable, ¿no? Para que el trabajador pueda trasladarse al centro de trabajo. Pero si es un importe muy alto, que es casi equiparable a la remuneración, entonces habría que ver acá qué está pasando, ¿no? Movilidad, cuando se advierte que son casos disfrazados, digamos, entonces bien podrían ser desnaturalizados a través de la SUNAFIL, inclusive en vía judicial. La asignación o bonificación por educación no es computable. Asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, por matrimonios, nacimiento de hijos, fallecimiento, ¿no? Entonces esos temas no es computable. Y también nos dice la norma que la bonificación extraordinaria, según la ley 29.351,
no es computable. Esto se refiere a la bonificación del 9% de las gratificaciones. Si bien es cierto, la gratificación es computable a razón de un sexto, pero esta bonificación que se otorga con la gratificación no tiene carácter remunerativo. Regularidad de la remuneración. Son remuneraciones regulares aquellas percibidas habitualmente por el trabajador. Los montos pueden variar. La norma nos dice que por excepción, tratándose de remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos 3 meses en un periodo de 6. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos acá de estos conceptos que forman parte de la remuneración computable? Estos requisitos tienen que cumplir, estos conceptos tienen que cumplir ciertos requisitos para formar parte de la remuneración computable. Si percibo horas extras, un mes o 2 meses, no va a formar parte de la remuneración computable. La norma nos dice que se tiene que haber percibido mínimo 3 meses en un periodo de 6. Lo normal sería, o lo correcto sería percibir los 6 meses, ¿no? Por ejemplo, si voy a liquidar la CTS ahora de mayo, tengo que ver mis boletas de pago o mis ingresos que he percibido de los meses de mayo a abril. Perdón, de los meses de noviembre a abril, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, los 6 meses. Pero estos ingresos debo haberlo percibido mínimo 3 meses. Si lo percibí en noviembre, diciembre, enero, ya va a formar parte de la remuneración computable. Si solamente percibí 2 meses o un mes, no es computable. A pesar de que son bonificaciones que tienen carácter remunerativo, tienen que cumplir este requisito de percibirlo 3 meses en un periodo de 6. De lo contrario, no va a formar parte de la remuneración computable. Ya, eso es lo que la norma nos dice. El requisito es percibirlo por lo menos 3 meses en un periodo de 6. ¿Y cómo se hace el cálculo? Se suma las remuneraciones variables, sumamos y lo dividimos entre 6. Ese porcentaje es el que va a formar parte de la remuneración computable. Hablamos también de las remuneraciones periódicas. Son aquellas que el trabajador percibe de manera permanente, ¿no? Para el pago de los beneficios sociales como la CTS se deberán incorporar a la remuneración computable según se indica a continuación. Las remuneraciones de periodicidad superior a un mes, perdón, pero inferior a 6 meses. Dichas remuneraciones se incluyen a la remuneración principal siempre que hayan cumplido con el requisito de regularidad, es decir, haberlo percibido 3 meses en un periodo de 6. La norma también nos habla acá de la remuneración de periodicidad semestral. Dichas remuneraciones se incluyen a la remuneración principal a razón de un sexto de lo percibido. Se incluye en este concepto a las gratificaciones. Las gratificaciones sí o sí van a formar parte de la remuneración computable. Acá lo único que hay que tener en cuenta es el periodo que estamos liquidando o el tiempo de servicios que estamos liquidando. Hay que tener en cuenta si estamos liquidando un semestre completo, sí, se va a considerar el sexto de gratificación. Pero si estamos liquidando un periodo menor, a manera de ejemplo, si tenemos un trabajador que ingresó en abril, el primero de enero de este año, y vamos a calcular la CTS de mayo, ¿no? Para hacer el depósito en mayo, tendríamos que tener en cuenta los meses laborados de enero, febrero, marzo y abril. Entonces, en este caso, no se considera el sexto de gratificación, ¿no? En la práctica, nosotros vemos que casi por defecto le consideran el sexto de gratificación, el básico más el sexto de gratificación, y no necesariamente en todos los casos se incluye el sexto de gratificación. En este caso específico de enero a abril no habría un sexto de gratificación.
Hay que tener en cuenta el periodo que estamos liquidando y el tiempo que estamos liquidando. Los depósitos de CTS. La CTS equivale aproximadamente a una remuneración anual. Se deposita en periodos semestrales en los meses de mayo y noviembre de cada año, ¿no? El periodo computable es del 1 de mayo al 31 de octubre para hacer el depósito en el mes de noviembre y del 1 de noviembre al 30 de abril para hacer el depósito en el mes de mayo, que es este mayo, por ejemplo, que ya estamos en tiempo de que ya debería haberse depositado la CTS, o en todo caso tendríamos el plazo hasta el 15 de mayo, ¿no? La norma dice es hasta el 15, no necesariamente el 15 de mayo van a depositar la CTS, es hasta el 15 de mayo. ¿Qué pasa si el empleador no cumple con hacer este abono de la CTS? Pues podría ser pasible de una multa, ¿no? El trabajador en este caso puede acudir a la SUNAFIL y denunciar que no se estaría cumpliendo con su derecho laboral de abonar la CTS. La CTS trunca. ¿Qué es la CTS trunca? Se abona a aquellos trabajadores cuyo vínculo laboral se extingue antes de mayo o noviembre. Es proporcional a los meses y días. Corresponde al periodo de cálculo dentro del, ¿no? del periodo que se va a calcular. Se entrega, la CTS trunca ya no se deposita en la cuenta CTS, se entrega directamente al trabajador conjuntamente con la liquidación de sus demás beneficios sociales. A manera de ejemplo, ¿qué pasa si el trabajador vence su contrato o termina su relación laboral, digamos este mes, el 30 de mayo, el 31 de mayo? Se va a hacer el depósito de la CTS hasta la quincena de mayo. Sí, es correcto. La CTS trunca sería calcular solamente el mes de mayo, que sería un doceavo, ¿no? Que le correspondería solamente un doceavo, que es una cantidad muy pequeña. A veces vemos casos que el trabajador nos dice, quiero que me liquiden mi CTS porque yo tengo 10 años de trabajo, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos, ¿su CTS le han depositado? Sí, eso sí, está todo correcto. Es más, ya lo retiré, no tengo ningún inconveniente con mi CTS. Yo solamente quiero mi liquidación de compensación por tiempo de servicios por los 10 años. Señores, la CTS, la compensación por tiempo de servicios, es lo mismo. En la liquidación de beneficios sociales solamente va a venir la CTS trunca o que no le hubieran depositado en el periodo que corresponde, ¿no? Todos los beneficios que se liquidan, lo que viene en la liquidación son los periodos truncos. CTS que no le abonaron o el periodo trunco, vacaciones que están pendientes, que no le otorgaron, gratificaciones truncas o alguna gratificación que está pendiente. No se mide mucho, escucho yo en la práctica que me dicen, yo he trabajado 10 años y me han liquidado una cantidad menor que a mi compañero que tiene menos tiempo que yo. Entonces, la liquidación no se mide por los años de servicio, sino por los periodos que están pendientes de liquidar. Ya, no es por la cantidad de años. Recordemos que cuando hablamos de liquidación, solamente se va a liquidar los periodos que no se pagaron en la oportunidad que corresponde o los periodos truncos. Bueno, se truncó como ya terminó la relación laboral y bueno, pues vamos a hacer el cálculo de su liquidación. ¿Qué tenemos en cuenta? El inicio del semestre, la fecha de cese, la oportunidad de pago dentro de las 48 horas posteriores al cese del trabajador. ¿Ya? Esta CTS trunca o esta liquidación debe pagarse dentro de las 48 horas de producido el cese. ¿Qué pasa si mi empleador no me paga esta liquidación? El trabajador pues puede acudir libremente al Ministerio de Trabajo, solicitar su liquidación de beneficios sociales, puede solicitar una audiencia de conciliación para ver el tema del por qué no se paga esta liquidación de beneficios sociales o puede iniciar un proceso judicial. También puede acudir a la SUNAFIL y denunciar el incumplimiento de sus derechos laborales, que sería el no pago de su liquidación de beneficios sociales. Retiros e intangibilidad.
Eh, a, a ver, vamos a explicar un poco de la CTS. Ustedes saben que la CTS tiene carácter de intangible, ¿no? Habíamos dicho que la finalidad es cubrir las contingencias que se van a producir cuando el trabajador cesa en el trabajo, ¿no? Y esta CTS pues le va a servir para solventar sus gastos familiares, ¿no? Entonces, esta norma ha ido variando, ha tenido algunas modificaciones. En algún momento se dispuso que solamente 6 remuneraciones eran suficientes y lo demás eran intangibles, 6 remuneraciones y lo demás se podía retirar el 100%. Luego, esta norma cambió y solamente se consideraba que eran intangibles 4, el equivalente a 4 remuneraciones, y lo demás se podía retirar el 100%. Luego han habido cambios, recordemos también en pandemia, se dispuso, se autorizó el 100%, el retiro del 100% de la CTS, ¿no? Entonces, como que esta norma, esta finalidad que tenía inicialmente ha ido cambiando, se ha ido modificando. El último dispositivo legal que autorizó el retiro del 100% de la CTS, que es el Decreto Supremo 03 del 2024 TR, que autorizó el retiro de la CTS hasta el 31 de diciembre del año 2024. Este año, si bien es cierto, la norma todavía no ha salido la norma, pero ya sabemos que ya ha sido aprobada y por lo tanto los trabajadores sí van a poder retirar el 100% de la CTS. Hemos tenido varias consultas donde me han consultado también, doctora, ya me depositaron mi CTS, pero aún no lo puedo retirar. Sí, efectivamente, ¿por qué? Porque hay que esperar que la norma se publique y luego se pueda retirar esa CTS. Yo estimo que eso debe estar sucediendo para finales de este mes. Y ya ha sido aprobada la compensación o el retiro de la compensación por tiempo de servicios, el retiro del 100%. Esta norma más o menos indica que eh, se va a poder retirar la CTS el 100% hasta el 31 de diciembre del año 2026. Y a partir de enero del 2027, esto parece que va a cambiar, que solamente se va a poder retirar el 50% de la CTS y al parecer esto ya sería definitivo, ¿no? Digo al parecer porque aún la norma no ha sido publicada, pero sí ya ha sido aprobada y para la tranquilidad de todas las personas que me han estado consultando estos días, sí va a ser posible el retiro del 100% durante el año 2025 y hasta el 31 de diciembre del año 2026. Eh, una vez que el empleador hace el depósito de la CTS, tiene la obligación de comunicar al trabajador de ese depósito, de esa liquidación de CTS, que debe ser un formato más o menos así, un modelo de liquidación de compensación por tiempo de servicios, que debe contener fecha, número u otra seña otorgada por el depositario que indique que se ha realizado el depósito. Debe contener el nombre o razón social del empleador y su domicilio. Debe contener el nombre completo del trabajador. Información detallada de la remuneración computable, ¿no? Esto es muy importante, información detallada de la remuneración computable, de manera que el trabajador lo pueda revisar y ver si todos sus conceptos remunerativos han formado parte de este cálculo, ¿no? Y el periodo de servicios que se cancela, qué periodo estamos liquidando, nombre completo del representante del empleador que suscribe la liquidación, ¿no? Es importante detallar el cálculo de la CTS para que el trabajador lo pueda revisar y ver si esta CTS está correcta, ¿no? Cuando tengan dudas, doctora, yo tengo un ingreso mayor, pero acá me han depositado menos. Pueden acercarse al Ministerio de Trabajo, pero deben traer sus boletas de pago, deben traer esta hojita que les entregó el empleador donde acredita el depósito de la CTS para poder revisar si el cálculo es correcto. Pero es importante también resaltar que no es suficiente una boleta de pago. Por ejemplo,
Si ahora les hacen el depósito de la CTS ya en este mes de mayo, y bueno, como que hay dudas, no sé si es correcto o no es correcto, quiero revisar si eso es correcto, perfecto, pueden acercarse al ministerio, pero por favor, la recomendación es que deben traer las boletas de pago de los 6 últimos meses. Vamos a revisar sus ingresos que percibieron desde noviembre hasta abril para ver si su remuneración computable es correcta, ¿no? Me liquidaron solamente con el básico o me consideraron mi asignación familiar, me consideraron mis horas extras, mis bonificaciones o mis comisiones. Todo eso se puede revisar con las boletas de pago. Si corresponde, si es computable o no es computable según los meses que los haya percibido. Sí se puede revisar, pero es requisito indispensable traer las boletas de pago. Eh, Luego tenemos la fórmula para calcular la CTS, es bastante sencilla. Una vez que hemos obtenido la remuneración computable, vamos a proceder a calcular la CTS y la fórmula es la siguiente. Remuneración computable entre 12 y lo multiplicamos por el número de meses laborados. En este caso, si vamos a liquidar un semestre, vamos a multiplicarlo por 6. ¿No? Si tenemos un periodo trunco, digamos, vamos o un periodo menor a 6 meses, vamos a hacer la siguiente operación. Remuneración computable entre 12, luego entre 30 y multiplicamos por el número de días laborados. También se puede hacer de una manera mucho más simple, procediendo a la remuneración computable, dividimos entre 360 y multiplicamos por el número de días laborados. La fórmula es bastante sencilla, lo importante es saber qué conceptos van a formar parte de la remuneración computable, ¿no? Hablamos de remuneración computable, que es la suma de todos los conceptos remunerativos, más el básico, más la asignación familiar. Una vez que encontramos nuestra remuneración computable, aplicamos esta fórmula. Esta es la parte más sencilla, más simple. Acá vamos a ver algunos casos a manera de ejemplo. Nos piden, nos dice acá un trabajador que viene laborando más de un año. Nos piden calcular la CTS de mayo del 2025. El periodo está comprendido entre noviembre del 2024 a abril del 2025 y percibe los ingresos siguientes. Este trabajador tiene un ingreso básico mensual, una remuneración básica de 2,000 soles. Percibe asignación familiar, que es 113 soles. Como ustedes ven acá, el ingreso es de 2,000 soles, pero la asignación familiar es solamente el 10% de la remuneración mínima vital. Por eso es que tenemos el importe de 113 soles. Luego tiene una gratificación de 2,113 también. Y la bonificación extraordinaria. Bonificación extraordinaria. La remuneración computable tenemos el sueldo básico, la asignación familiar, el cesto de gratificación. Acá sí corresponde porque vamos a liquidar un semestre completo. Y encontramos que la remuneración computable es esto, la sumatoria de básico, asignación familiar, gratificación. Y esto es la remuneración computable, ¿no? Entonces vamos a proceder al cálculo, que solamente tendríamos que dividir remuneración computable entre 12 y por 6 meses porque vamos a liquidar un semestre completo. En este caso, la compensación por tiempo de servicio sería de 1,232,58. Tenemos un segundo caso, y en este caso nos dicen calcular la CTS, calcular la CTS semestre noviembre-abril de un trabajador que ingresó a laborar el 15 de febrero del año 2025. El tiempo computable es de 2 meses, 15 días y percibe los siguientes ingresos. En este caso, el trabajador ha ingresado el 15 de febrero de este año, 15 de febrero del 2025. Tiene una remuneración básica de 1,800. No percibe, percibe asignación familiar también. Gratificación, no corresponde acá el cesto de gratificación porque correspondería a la gratificación de diciembre, ¿no? Como este trabajador ingresó el 15 de febrero, pues no vamos a aplicar el cesto de gratificación. En la práctica nosotros vemos que muchas veces
le suman, ¿no? Le cuentan el cesto de gratificación sin tener en cuenta el tiempo el tiempo laborado del trabajador, ¿no? Simplemente le remuneración básica y le ponen el cesto de gratificación. Por ejemplo, acá vemos en este caso que no corresponde el cesto de gratificación. Es computable, sí, pero por el tiempo laborado no corresponde todavía aplicar ese cesto. La asignación familiar, sí. Movilidad también le otorgan en este caso, pero este concepto de movilidad no es computable. Entonces, la remuneración computable sería el sueldo básico más la asignación familiar y el resultado sería de 1.913 soles. Entonces, una vez que tenemos ya la remuneración computable, el procedimiento, el cálculo es bastante sencillo. 1.913 vamos a dividir entre 12, que es la fórmula, y lo multiplicamos por el número de meses laborado, que en este caso serían 2 meses, ¿no? Tiempo de servicios es de 2 meses, 15 días, y tenemos como resultado 318.83. Luego aplicamos lo mismo para calcular los 15 días, que sería la remuneración computable, entre 360 y lo multiplicamos por los 15 días laborados. Tenemos como resultado 79.71. Sumamos los meses más los días y el total de CTS que se tendría que depositar es de 396.35 soles. Este cálculo, tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2, lo estamos explicando cuando se trata de un régimen común de la actividad privada. Pero ¿qué pasa si el trabajador labora en una MIPE, digamos en una pequeña empresa? El cálculo le corresponde a CTS y el cálculo es igual. La fórmula es igual, los conceptos remunerativos también se tienen en cuenta, pero se va a liquidar con mitad de sueldo o lo que es lo mismo el equivalente a 15 remuneraciones, ¿no? Mitad de remuneración básica, mitad de asignación familiar, mitad de gratificación y el concepto, la remuneración computable también sería la mitad de esto. La fórmula es la misma, pero recordemos que el trabajador MIPE, el trabajador que labora en una pequeña empresa, le va a corresponder todos los beneficios sociales, ¿no? Incluyendo además de la CTS, pero con mitad de sueldo. ¿Y qué pasa si labora en una microempresa? En el caso de la microempresa, sí, lamentablemente no va a corresponder el abono de la CTS. En este caso tampoco le corresponde las gratificaciones legales. El único beneficio que va a percibir este trabajador es las vacaciones a razón de 15 días por año. 15 días de vacaciones por año, no hay otros beneficios. El cálculo en estos casos, trabajador MIPE sería la mitad. Uy, la mitad, lo que acá le corresponde 1.200, microempresa, pequeña empresa sería la mitad. Microempresa no hay CTS, no corresponde. En este caso, igual es el mismo procedimiento, pero con la mitad de sueldo. Si percibe 1.800, con la mitad de sueldo. ¿Ya? Igual la mitad de la asignación familiar y la mitad de la CTS. Ese es para un trabajador que labora en el régimen especial de pequeña empresa. Eh, tenemos acá un tercer ejemplo. Nos piden calcular. Hola, Julia, no se te escucha. Fíjate por favor en tu micrófono. Julia, no se te escucha.
Aprovecho la Julieta, ¿te oportunidad para escuchas? invitar al público a llenar la encuesta de satisfacción. Por favor, no se olviden, estamos arreglando los problemas del audio de la expositora. En minutos vuelve con ustedes. Gloria, ¿le puedes avisar a Julia Vázquez que no se escucha? Sí, sí me está escuchando. Dice que tiene bloqueado tiene bloqueado su audífono. Tiene bloqueado su audífono, Walter. Voy a Ahora llamar. sí, ahora ¿Ahora sí. sí? Sí, Sí. ahora ¿Sí? sí. Sí. Ya, perfecto. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias. Ya. Ya. Hablábamos que en este caso tenemos que el trabajador tiene 4 meses de servicios, 4 meses de labor y ha percibido comisiones durante 3 meses. Sí, perfecto. Tenemos los 3 meses, enero, febrero y marzo. Estos son los ingresos que hay que sacar un promedio. En este caso sí va a formar parte de la remuneración computable. Vamos a sumar lo percibido y vamos a dividir entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque solamente ha laborado 4 meses, ¿no? Este es un ejemplo que quiero explicarlo porque en la práctica nosotros vemos también que todos los ingresos, en el caso de estas comisiones, lo suman y lo dividen entre 6, sin tener en cuenta el periodo que ha laborado. Entonces, si ha laborado solamente 4 meses, no es necesario dividir entre 6, solamente vamos a dividir entre 4 meses. Distinto es que hubiera trabajado 6 meses y hubiera percibido 3 meses de comisiones. Entonces tendríamos que sumar y luego dividir entre 6, porque estaríamos liquidando un periodo completo, un semestre completo, ¿no? Pero en este caso en específico, si tenemos que el trabajador solamente tiene 4 meses de trabajo, estas comisiones vamos a dividirlo entre 4 y ese promedio, ese resultado, vamos a sumar a la remuneración computable. Va a formar parte de la remuneración computable. Recordemos que la remuneración computable es el resultado de la sumatoria del sueldo básico más todos los conceptos remunerativos, ¿no? Que se incluyen a través de un cesto, ¿no? La asignación familiar, que también es un concepto remunerativo, en este caso sí se va a considerar el total, el 113 soles, y en este caso también percibió horas extras, pero solamente percibió 2 meses. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo con el requisito de regularidad. No formaría parte de la remuneración computable. A pesar de que las horas extras sí son computables, a mí me dicen, doctora, pero las horas extras son computables, sí, pero tiene que cumplir con el requisito de regularidad. Percibirlo 3 meses en un periodo de 6, mínimo 3 meses en un periodo de 6. En este caso, si lo percibió solamente 2 meses, no va a formar parte de la remuneración computable. Entonces acá ya tenemos que la remuneración computable es el básico, más el promedio de comisiones, más la asignación familiar y el total es 2.225. Una vez que tenemos la remuneración computable, vamos a proceder a liquidar la CTS. Simplemente aplicamos la fórmula que sería la remuneración computable, dividimos entre 12 meses y multiplicamos por los meses laborados, por 4. Y la total de CTS sería 741.67, ¿no? Y tiene, bueno, su periodo laboral es solamente 4 meses, por lo tanto, la CTS a depositar sería de 741.67. Si fuera un trabajador de la pequeña empresa, sería la mitad de este importe, ¿no? Recordemos que la CTS para la pequeña empresa sí le corresponde, pero con medio sueldo o el equivalente a 15 jornales. Hay que tener en cuenta que estos requisitos de regularidad se deben cumplir y se deben considerar las boletas de pago para poder hacer el cálculo de las liquidaciones de beneficios sociales.
Si voy a liquidar la liquidación de CTS del mes de mayo, las boletas que se les va a pedir es del periodo noviembre del 2024 hasta abril del 2025. A veces me traen las boletas donde perciben ingresos más altos o comisionan, pero sus comisiones son mucho más altas, pero son otros periodos, son otros meses que lamentablemente eso no sirve, no nos va a servir porque no vamos a liquidar ese mes. Hay que tener en cuenta para efectos del cálculo de la CTS el periodo que se va a liquidar, si es un semestre completo, o hay que tener también en cuenta el tiempo laborado, sean meses o días, y de acuerdo a eso es los documentos que se deben presentar. Bueno, hasta acá habríamos concluido con la exposición. No sé si tienen algunas preguntas. Ok, muchísimas gracias, doctora Julia, por su exposición. Ha sido muy clara, muy nítida. Quisiera darle la bienvenida a nuestros coordinadores quienes acompañan a nuestro expositor el día de hoy. Buenas tardes, Alejandro Peralta, coordinador de liquidación y beneficios sociales. ¿Cómo estás, Buenas tardes, Alejandro? Pati. Muy bien, gracias. Espero que tú también te encuentres bien. Sí, muy bien. Corresponde felicitar a Julia por su extraordinaria exposición del día de hoy. Espero que todos los conceptos que ha mencionado para el cálculo de la CTS hayan quedado claros al público y en todo caso, pues estamos listos para la ronda de preguntas. Ok, entonces estamos listos y preparados. Quisiera dar la bienvenida al coordinador de consultas al trabajador empleador, Walter Peralta. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? Gracias, Pati, por el pase. Buenas tardes con todo el público que nos acompaña el día de hoy. Estamos para apoyarlos, pero antes de pasar a la ronda de preguntas, es menester manifestar a nuestro público oyente que tenemos a la abogada consultora liquidadora Julia Vázquez de la sede de Villa Salvador, que pueden acercarse ahí a hacer sus preguntas correspondientes. Y también tenemos a Alejandro Peralta, que es el coordinador del área de liquidaciones. ¿Por qué estamos haciendo esto? De la sencilla razón. Muchas personas vienen acá al servicio, se acercan al servicio para que les hagan una liquidación. Sí, estamos en la obligación de sacar esa liquidación, pero se molestan cuando les decimos no puede pasar al área de liquidaciones porque no cumplen con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para sacar una liquidación de beneficios sociales? ¿No? Es presentar las 6 últimas boletas de pago, de manera general, 6 últimas boletas de pago y un documento que diga hasta cuándo han trabajado. Un documento que diga que puede ser su carta de renuncia, su carta de despido, puede ser su certificado de trabajo. También aceptamos el CUL, el certificado único laboral, constatación policial o una inspección y sus boletas. Cuando ya es, ojo, cuando la remuneración es única, permanente y sobre todo si es el mínimo, no necesitamos los 6, basta que tengamos una sola boleta, de ser el caso. Cuando se trata de ese caso, como ya la doctora manifestó, para sacar una buena liquidación, tenemos que tener las 6 últimas boletas cuando la remuneración es variable, es imprecisa para sacar. Pero ¿qué nos dicen? ¿No? No, yo le voy a decir cuánto gano y qué es lo que me tiene que sacar. No es eso. Nosotros tenemos que cumplir porque muchas veces nuestras liquidaciones van a ser parte de una demanda, parte de una... Y si nosotros sacamos así nada más, tenemos responsabilidad funcional. ¿Por qué no hicimos los cálculos de acuerdo a ley? Entonces, mis estimados amigos, por favor, nosotros sí estamos en la obligación de hacerle su liquidación, pero siempre que se cumpla con los requisitos. Sin ellos, lamentablemente, lo único que podemos darles es una orientación legal,
más no se puede sacar una liquidación, ¿no? Para efectos de la evaluación, ¿ok? Nosotros no sacamos una liquidación oficial, sacamos una liquidación netamente referencial a lo que vemos en los documentos y lo que supuestamente nos puede decir el usuario del servicio, ¿no? ¿Ok? Por esa razón le podemos ayudar. ¿Le podemos ayudar? Doctor, soy el psicólogo Chu. Perdón, señor, estoy en una conferencia. ¿Qué tiempo? 1 hora. Claro. Por esa razón, señores, lo que solicitamos a ustedes es una comprensión, que nuestro servicio lo damos con todo cariño, con todo respeto, pero también necesitamos el apoyo de los usuarios, ¿ok? Y a veces, pues, repito, nos comienzan a gritar, nos comienzan a insultar, humillar por no dejarlos pasar, pero lógicamente que no van a poder pasar con los liquidadores porque los liquidadores hacen un cálculo pormenorizado de acuerdo a ley, pero en base a documentos. Eso es lo que quería decirles porque temprano me ha sucedido eso, me han dicho de todo. Ok, entonces dije, voy a aprovechar la pantalla para hacerlo saber, hacer público que es lo que necesitamos. No lo digo yo, es la normatividad que establece la doctora Vázquez, Julia Vázquez, lo ha manifestado claramente cómo se va a sacar la liquidación y en base a qué cuando la remuneración es variable. ¿Ok? Bien, entonces, sin más preámbulos, estamos a la espera de sus preguntas que con mucho gusto lo vamos a ayudar. Ok, hay muchos participantes que han alzado la mano esta tarde. Quisiera darle el pase al participante Franklin Parrillo. Franklin, buenas tardes, te escuchamos. Ya te aperturamos el micro. ¿Estás listo, Franklin? Liliana Yauri, te escuchamos. Buenas tardes. Ya te habilitamos el audio. Katy Cupe. Katy Cupe, te escuchamos. Voy a proceder a leer la primera pregunta de José Díaz Soto. Buenas tardes. Así como las gratificaciones a razón de 1/6 son parte de la remuneración computable, ¿las vacaciones también formarían parte considerando que son remuneraciones anuales? ¿Me escuchaste, Julita? ¿O la Sí, repito? sí, claro, sí. A ver, la gratificación, la norma lo señala expresamente que forma parte de la remuneración computable a razón de 1/6. Para efectos de las vacaciones, no forma parte, la gratificación no forma parte de la remuneración computable para vacaciones, es única y exclusivamente para la CTS. Ya, las vacaciones no, pueden ser otros conceptos remunerativos, pero no el cesto de gratificación. El cesto de gratificación es únicamente para calcular la CTS. Ok, le damos el pase a Liliana Yauri. Liliana, buenas tardes, te escuchamos. Nada. Le damos el pase a Silvia Poma. Silvia, buenas tardes, te escuchamos. Qué raro, nos pasa esta tarde, algo raro con los participantes. César Luis García nos dice, siempre las entidades públicas se sustentan en no poder pagar beneficios laborales por el tema presupuestario. ¿Existe alguna norma que esté por encima de esta justificación? Aló. Hola. Hola, ¿me Hola. escuchaste? Ya. Sí, claro. En el tema de la CTS, la compensación por tiempo de servicios, si bien es cierto, corresponde a los trabajadores que se rigen bajo el decreto legislativo 728, esto también es aplicable para los trabajadores que laboran en el sector público con este régimen privado, ¿no? En este caso, las instituciones públicas deben aportar
o depositar la CTS de la misma forma en los meses de mayo y noviembre de cada año. Deben también tener sus presupuestados, digamos, estos beneficios de los trabajadores, porque no solamente es la CTS, también les corresponde las vacaciones, las gratificaciones, ¿no? Y en el caso de la CTS, pues definitivamente es un beneficio del trabajador y por estar en este régimen debe cumplirse con el abono. Esto también, a pesar de ser una institución pública, también se puede dar el mismo tratamiento del régimen de la empresa privada, ¿no? El empleador público estaría incumpliendo con el trabajador que no hace el abono respectivo de la CTS. Recordemos que la CTS también genera intereses, ¿no? Y los intereses para estos casos son altos, digamos, ¿no? Entonces, es el mismo tratamiento del sector privado que debe aplicar el sector público en el caso de sus trabajadores del régimen privado. Ahora, con régimen privado, ¿quién fiscaliza estos incumplimientos? ¿Quién verifica, quién fiscaliza estos incumplimientos laborales, estos incumplimientos de sus derechos laborales? Es la SUNAFIL. Recordemos que la SUNAFIL es la entidad que se encarga de verificar o velar por estos incumplimientos de los derechos laborales de los trabajadores que tienen este régimen privado. No sé si quiere agregar algo más el doctor Walter Peralta. Vamos a agregar, vamos a complementar lo que manifiesta. Lógicamente, en el sector público, las entidades del sector público determinan que no es que no van a pagar los beneficios sociales, sí lo van a pagar, pero esto va a demorar un poquito. Bueno, un poquito entre comillas, porque todo se debe a presupuesto. Un trabajador que sale hoy día, ¿no? 7 de mayo del 2025, posiblemente en septiembre del 2025 le estén pagando sus beneficios sociales, porque tienen que hacer todo un trámite de presupuesto para que el Ministerio de Economía saca, ¿no? Se pague. ¿Okay? Porque todo eso en base a presupuestos, no es como una empresa privada que la ley lo establece dentro de las 48 horas de haberse producido el cese, se le debe pagar al trabajador a partir de la hora 49 con sus respectivos intereses hasta el momento del pago. Pero eso no sucede en el sector público, ¿no? Porque todo se debe a un presupuesto. Y esta es la demora que hay en las entidades del sector público, ¿no? Esta es la norma que determina el tipo de pago a los trabajadores del sector público. ¿Ok? Ok. Entonces le vamos a dar el pase a una participante que ha alzado la mano hace un momento. Ella se llama Fiorella Tatiana Soto. ¿Qué tal, Fiorella? Te escuchamos. Buenas tardes. Igual hemos habilitado el micrófono a Giovanna Valdivia. Giovanna, te escuchamos. Ya está habilitado tu micrófono. Buenas tardes, señorita Julia. Buenas tardes, señor Walter, con todos. Mi consulta es, yo había ingresado a trabajar en una empresa de ventas parecido a Plaza Vea, que es Tiendas Más. He estado trabajando 6 meses. Ingresé en noviembre y el 29 de abril presenté mi carta de renuncia al trabajo. Entonces, lo que me indicó la señorita es que para el 3 o 4 de mayo ya tendría que estar mi liquidación. Ahora, mi consulta es, a fin de mes normalmente nos depositan a una cuenta que nos crea la empresa. Solo había 583 quincenal un depósito y a fin de mes otro depósito que nos hace en 2 cuotas. Entonces, lo que yo quiero saber es si muy aparte del sueldo que a mí me han depositado el mes que he cumplido,
tengo el derecho a una liquidación por tiempo de servicios o es que no me lo van a dar, porque hasta ahorita tampoco ya es una semana ya que pasó que no me han hecho llegar mi boleta de liquidación, eh, tampoco me han hecho llegar mi certificado de trabajo, nada por el estilo, solo me enviaron un correo que siga un proceso los pasos y nada más, y tampoco puedo completar esos pasos para poder completar el proceso que ellos supuestamente indican y hasta ahorita tampoco no hallo con respuesta, no envié un correo al mismo correo que me indicaron para la avería que yo tengo, pero no obtengo respuesta. ¿Nos puede decir, Giovanna, nos puede decir cuáles son esos pasos o requisitos que necesitan para que te paguen? Lo que me indica es que para la boleta de liquidación que supuestamente me iban a hacer llegar y el certificado de trabajo, es que me enviaron al correo un link donde pues está solamente que sí siga unos pasos de que sí, que me pareció como una encuesta de la empresa, Ah, es primeramente. una encuesta de la empresa. Si es una encuesta de la Sí, empresa, usted desarrolle su encuesta, ¿no? Porque yo le podría decir a usted, mira, ya estás fuera, ya si quieres algo o no, eso no lo puedo decir. Bien, dice, oye, posiblemente sea para mejoras o alguna cosa que le dice, oye, tú opinas ya que eres ex trabajador, opinas sobre tal cosa. Yo le digo esto a Giovanna sin el menor ánimo de molestarla. Hágalo, no le va a quitar más de 10 minutos a hacer esa sí, encuesta, justamente ¿no? se basa en información eh, final del proceso de trabajo. Se basa en que si devolví todo lo que me dio la empresa, porque lo único que me dio la empresa fue un mandil. Claro, sí, ya Entonces, he entregado, ya, eso se llama justamente, entrega de cargo, sí, ¿no? justamente eso, yo presioné el link, trato de ingresar, pero no me deja, no me permite avanzar. Presiono, pero no avanza, no ingresa el link ni nada. Ah, Entonces, tuve esa avería, le envié el trate correo. de convertirlo, posiblemente esté en PDF, trate de convertirlo a Word y allí trabaja, contesta y lo vuelve a convertir a PDF y lo envía. Justamente lo intenté por todos los medios, pero nada. Entonces Se me conteste desespera simplemente. su carta, ¿no? En donde manifieste que usted quiere cumplir con esa encuesta, pero no le permite realizarlo, a Ujú. efecto de que se le vuelva a pagar. En todo caso, ¿no? Puede usted enviar como una especie de declaración jurada también. Con respecto a la pregunta 1, sí, no. Con respecto a la pregunta 2, de igual manera, 3, hasta las 10, 15, 20 preguntas, ¿no? Ok, entonces, de esa manera también podría ser, ¿no? Porque previamente digo, no me deja ingresar los datos o marcar. Es una sugerencia nada más, que al final usted es dueña del derecho y sabrá lo que puede hacer. Nuestra sugerencia, ¿no? Nuestra sugerencia es lo que le acabo de decir, ¿ok? Y Sí, también, ahora Alejandro, ¿quieres normalmente agregar tenemos en el algo? grupo de tienda un link para descargar nuestras boletas de cada mes. Entonces, cada 5 supuestamente nos llegan nuestras Invítalo acá, boletas, cuántas. Alejandro. Y ahorita entro al link y no me permite tampoco ingresar ni descargar mi boleta del último mes, cuánto es lo que me han pagado, cuánto es lo que me han descontado, absolutamente nada, no sé. y justamente, Entonces, estimada Giovanna, yo te invitaría a que te acerques al servicio de liquidaciones con los documentos que tengas para sacar un cálculo de tu liquidación y también poder ayudarte con respecto al pago, ¿no? Para que tal vez puedas iniciar un procedimiento de conciliación, ¿no? claro. Una consulta, ¿en la ciudad de Arequipa habrá?
¿Eres de Arequipa? De Arequipa a La Joya. Ok. La Dirección Regional de Trabajo, si no hay de La Joya, puede ser en Arequipa, pero la conciliación ya veremos cómo se puede hacer. Ahí se puede hacer, si está cerca, lo primero que tú tienes que ver si en La Joya hay una zonal de trabajo, una sede zonal de trabajo o la más cercana a tu lugar de domicilio. ¿Ok? No se puede, ya tendría que ser en Arequipa. ¿Bien? Listo, muchas gracias. Gracias a ti, Giovanna. Entonces le damos el pase a Fernando Quispe. ¿Cómo está Fernando? Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Bueno, yo tenía una duda más que todo porque lo que pasa es que me dediqué a investigar bastante el tema de la CTS y muchas fuentes me dicen diferentes cosas, diferente información manejo. Entonces estaba viendo en el caso del número 3 de la doctora, ¿no? De la ponente. ¿Qué pasaría si en este caso no son, digamos, porque el caso número 3 que presentó la doctora indicaba que comenzaba el 1 de enero del 2025? Si en este caso hubiese iniciado la persona el 20 de enero del 2025, igual el denominador sería entre 4 o tendría que ser un prorrateado en el caso de las comisiones. Bueno, en ese caso, a ver, te respondo a la pregunta. Basta que la remuneración cumpla con el criterio de regularidad. Este se va a, digamos, a considerar para la remuneración computable de la CTS y el promedio sería entre el periodo a liquidar. O sea, ahí tendrías que sacar un promedio. Si no son meses exactos, son meses y días, tendrías que hacer un promedio diario, ¿no? Es decir, la suma de estas remuneraciones variables dividido entre el número de días multiplicado por 30. Eso te da un promedio mensual. O Y sea, eso es lo que tú tendrías que adicionar. Sí, dime. lo que trato de entenderte es que, por ejemplo, sumaría, ¿no? Sumaría las comisiones percibidas desde el 20 de enero del 2025 hasta el 30 de abril y lo dividiría ya no entre 4 meses, sino entre el número de días a partir del 20 de enero, ¿no? Claro, entre el periodo a liquidar. Serían algo de digamos, 100 días, ¿no? Desde el 20 de enero me dijiste, ¿no? Sí, 20 de enero. 3 meses y 10 días son 100 días, pues, ¿no? Eso te va a dar un promedio diario. Un Y ese promedio. promedio diario hay que multiplicarlo por 30 para obtener el promedio mensual, el que se va a sumar a la remuneración computable. De acuerdo, de acuerdo. De Eso acuerdo. está en el reglamento, sí, en el reglamento, tanto en la norma como en el reglamento para remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, ¿no? De acuerdo, Alejandro. Muchísimas gracias. Me has aclarado ese tema. Ten en cuenta, Fernando, Ujú. que la versión que se te da es de acuerdo a ley. Nada más nosotros no podemos compartir o de otras opiniones, pero nosotros lo que damos es de acuerdo a ley. Lo que acaba de decirte Alejandro es lo que establece la ley, por eso te está haciendo saber en dónde está la fuente para poder asegurar tu reclamo de ser el caso, ¿ok? Disculpen, tendría otra consulta. Eh, por ejemplo, si digamos que el empleador, eh, cada vez que el personal cumple un año de servicio y le toca vacaciones, gozar estas vacaciones, eh, cuando lo gozan estos 30 días de vacaciones o 15 días de vacaciones, otorga un bono del 50% de su remuneración básica. Mi consulta es si este bono del 50%, ¿no?
cada vez que el personal salga de vacaciones va a ser considerado como computable dentro de la CTS. Aló. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, te escuchamos, Ya, Julia. en este caso, no, porque acuérdense que las vacaciones es un descanso pagado. Se le va a abonar lo que corresponde a su remuneración, ¿no? Y si es un bono excepcional por concepto de vacaciones, y de la misma forma no va a formar parte de la remuneración computable, porque sería un bono excepcional, ¿no? Las vacaciones solamente es un pago, es un descanso pagado. Ahora, el concepto, cómo se computan las vacaciones, de la misma forma que para la CTS, todos los conceptos que son remunerativos, ¿no? Y sacar la remuneración computable y en base a eso se pagan las vacaciones. Pero si es un bono especial por única vez, no es computable, ¿no? O el bono que le den por vacaciones no es computable para la CTS. A ver, ese bono es a razón de algún convenio. Así es Ay, aparte, es un bono por convenio colectivo. Ok, si en ese convenio se le da la condición es una, digamos, como una remuneración periódica anual, sí entraría al cálculo de la CTS a razón de un dosavo de ese concepto, ¿no? Un Como 12. compensación vacacional, ¿no? De acuerdo. Claro, dentro del periodo de la CTS que se va a liquidar, ¿no? Puede ser en mayo o en noviembre, ¿no? Dentro de cada semestre correspondientemente cuando se hace ese pago, ¿no? Claro, De Fernando, acuerdo, doctor. estableciendo lo que manifiesta Alejandro, ok, nosotros tenemos que tener esa seguridad de cada vez que sales de vacaciones, te van a dar un bono, ya sea de salida o de regreso. Si eso es de manera periódica, permanente, lógicamente que te tienen que dar, forma parte de tu remuneración como un bono extraordinario. O no, ya sería un bono ordinario, no extraordinario, ordinario, como si fuera, como dice Alejandro, como si fuera una gratificación, dependiendo, va a ingresar para efectos del cálculo de la CTS en el semestre que te corresponda. Si es de noviembre a abril, será el depósito en mayo. Si es de mayo a octubre, será en la de noviembre, ese depósito de la CTS, ¿no? Entonces, eso tendríamos que, eso ya sabes tú, que si es permanente. Escucho que es de una negociación colectiva, por lo tanto, va a ingresar en función de un doceavo, porque es anual. Las gratificaciones lo tomamos un sexto, ¿no? Y dependiendo en el semestre que lo recibas, va a ingresar en ese semestre. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gloria, ¿tenemos más preguntas? Disculpe, mi audio estaba apagado. Le damos el pase a Mauricio Antiquera. Buenas tardes, Mauricio. Muy buenas tardes. Saludos desde la ciudad de Tacna. Tenía dos consultas. Bienvenido, Tacna, entonces. En principio, también indagando mucho sobre el tema de la CTS y leyendo en principio, pues, como indica la normativa, que es la base, en este caso, para entender este beneficio laboral, leí una parte de trabajadores excluidos y que el ponente señaló en sus diapositivas de la exclusión de este beneficio, ¿no? Y, y señalaba esta diapositiva de que se le excluía a los trabajadores que percibían el 30% más de las tarifas de los servicios. Entonces, he encontrado información más doctrina, ¿no? No jurisprudencia, pero no sé si podrían un poco explicarme acerca de ese punto. Es una de las primeras diapositivas. ¿A qué se refiere este 30% más de los servicios de la tarifa?
que excluye en todo caso a ciertos trabajadores. Y mi segunda pregunta sería, eh, aprovechando la pregunta del compañero anterior, ¿desde qué momento, digamos, en este caso, esta bonificación que puede recibir un trabajador de vacaciones, por ejemplo, o cualquier tipo de bonificación o denominación que se le pueda dar, y siendo un acto de liberalidad, ¿no? Del empleador, no una obligación, sino voluntad del empleador, bueno, da un dinero adicional, pero que de un momento a otro, sabiendo que no tiene la obligación, lo quiere quitar? ¿Es correcto eso? ¿Desde qué momento pasa a ser esto un derecho, si no me equivoco, se le denomina derecho adquirido? Muchas gracias. Julieta, responde la primera pregunta y yo Sí, la claro. segunda. Sí, claro. A ver, cuando hablamos de la exclusión, trabajadores excluidos de la CTS, a manera de ejemplo, esto se aprecia más en los salones de belleza, específicamente quienes se dedican a los servicios de peluquerías, ¿no? Tienen un contrato, el trabajador tiene un contrato, por ejemplo, donde se establece una remuneración mensual, ¿no? Si solamente se paga esa remuneración mensual, este trabajador va a tener derecho a la CTS, normal, porque es un trabajador con régimen privado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si este trabajador tiene su contrato donde se establece la remuneración mensual y además se le va a otorgar el 30% de estas tarifas del público? Es decir, si en el día atiende 10 personas, cada atención va a dejarle un 30% más, ¿no? Si el servicio que brinda, no sé, pues cuesta 30 soles, el 10% de esas 30 soles va para este trabajador, aparte de su remuneración. Este trabajador ya no tiene derecho a la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Queda excluido de esta compensación por tiempo de servicios. Pero si solamente percibe su remuneración, se fija solamente la remuneración en el contrato y no se establece el 30% más de las tarifas, entonces sí le va a corresponder la CTS normal, ¿no? Más en estos casos se ven específicos, por eso la norma lo señala como trabajador excluido, ¿no? Lo mismo cuando hablábamos también de los que tienen convenios RIAS, ¿no? No es que no le corresponda a la CTS, sí le corresponde, pero de una manera distinta. No se abona en el mes de mayo, pero sí le corresponde. Y estas tarifas, cuando se fijan específicamente con el 30% más, la norma señala que ya no le va a corresponder la compensación por tiempo de servicios. Gracias, Julieta. Mauricio, discúlpame, hazme acordar la segunda, se me fue, por Sí, escucharla tan atenidamente a la doctora ok. Julia. Sí, excelente. Igual, la doctora, excelente. Sí, había encontrado información así similar, solo que como le decía es doctrina, y ya que me lo confirma, entonces ya lo tengo bien claro. Muchas gracias. La segunda Perfecto. pregunta, en razón a el derecho adquirido, o sea, ¿en qué Ah, momento el empleador, o si tiene esa capacidad o no, de que habiendo dado de manera voluntaria una bonificación, quiera de un momento a otro ya no darla? ¿Desde qué momento él ya no puede hacerlo, puede hacerlo? ¿Cuál sería la respuesta? gracias, Mauricio, por hacerme acordar, ¿no? Mira, la normatividad es bien clara. Tenemos un principio del derecho que es los usos y costumbres. Entonces, acá hay que ver la periodicidad y la modalidad y la forma que se da. Cuando hay un problema de esta naturaleza, hay que hacer un análisis exhaustivo en el cual vamos a verificar si se está dando el cumplimiento. Porque posiblemente, ¿no? Es un acto de unilateralidad que el empleador va cambiando la forma y a modo de lo que se le da. Y entonces, si hay esos cambios, ¿no? En cualquier momento lo puede retirar. Bien, por decir, mes de enero. Mes de enero por la llegada del año. Febrero por carnavales. Marzo por época escolar. Abril, ¿no? Semana Santa.
¿no? Y lo va variando las modalidades y sucesivamente va cambiando. ¿Ok? Entonces, ahí vemos que hay una irregularidad. No se está dando por los mismos conceptos y por consiguiente no se va a poder decir derechos cumplidos o los derechos adquiridos. Acá, lamentablemente, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, porque no se está demostrando la regularidad. Pero en cambio, ¿no? El empleador pone un bono nada más. Bono, 200 soles. Al siguiente mes, bono, 200 soles. Tercer mes, bonos, 200 soles. Eso ya se hizo costumbre. Ojo, que se otorgue. Pero si no se da la repetición esto de los casos en 2 años, como dice la ley, en cualquier momento se quiebra. Ya, me venía dando dar un año, el próximo año ya no voy a dar, se quita. Porque, ojo, esto tiene que darse anual. Eso es lo que determina la norma. Entonces, lo puedes retirar. Porque está bien, me está dando así, pero eso dice en cuestiones, en 2 años. El tercer año ya se convierte en obligatorio. Si a pasar los 3 años, es difícil que se lo quiten. Pero si no ha llegado a los 2 años, lo pueden retirar, ¿no? Y no pasó nada, porque no se ha cumplido este principio de los hechos cumplidos. ¿Ok? Eso es todo. Le damos el pase a José Salazar. Buenas tardes, José. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, Gladys. José, buenas tardes, te escuchamos. Gladys Amparo, te habilitamos el micro, ya estamos finalizando. Son las últimas participaciones. Ya estamos 7. Hola. Hola Gladys, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Aló, me escuchan? Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, por favor, los 25 años de servicio, de compensación de servicio para la 276, ¿cuántos sueldos nos corresponde? O sea, yo voy a cumplir 25, ya cumplí 25 años de servicio el año pasado y recién he hecho mi gestión para que me paguen mis 25 años. ¿Cuántos años me van a pagar? ¿O es un monto fijo o es variable? Esa es mi pregunta. Gracias. Acá estamos, a ver, acá el tema de hoy ha sido el régimen privado, ¿no? Que es la manera de cálculo de la CTS es muy distinta al régimen del 276, que es el personal nombrado. No podría yo dar mayor información en este caso porque hemos tratado solamente lo que es el tema de la CTS del régimen privado. La CTS o los beneficios que tengan el trabajador nombrado o que se rigen por el decreto legislativo 276 es distinto, totalmente distinto. No perciben los mismos beneficios que el régimen privado, no en CTS ni en gratificaciones, por lo menos es distinto. Ok, gracias, Julita. La última pregunta de José Walter. Permíteme, Glorita, por favor, permíteme. Ok. Según las últimas modificaciones, ojo, no quiero desautorizar lo ha manifestado por nuestra doctora Julia Vázquez. No, miren, qué coincidencia, 3 peraltas en pantalla, ¿no? Ok, me gustó. Pero no quiero dejar de lado lo manifestado por la doctora. Nosotros, el tema es no solamente el régimen laboral de la actividad privada, pero
consideración a la pregunta de las personas que es 276, de acuerdo a las últimas modificaciones que ha habido, ¿no? Ahora se va a considerar el 100% de su remuneración total por cada año de completo o fracción mayor a 6 meses trabajados. ¿Ok? Anteriormente, ¿qué establecía? El 50% de su remuneración básica. ¿Cuánto es su remuneración básica? 4 soles. El 50%, 2 soles. Con 2 soles se hacía toda la liquidación de los trabajadores del sector público y salían pues con 25 años, ¿no? Imagínense, 2 soles por los 25 años, ¿no? ¿Ok? 2 por 25, 50 soles, por decirlo. ¿Ok? 50 soles era su liquidación de beneficio social por los 25 años. Era una barbaridad, ¿verdad? Ojo, pero si mi sueldo está compuesto por y más el CAPAE, ¿ok? De su remuneración establece, el 100% de su remuneración. El CAPAE no es una remuneración, por si acaso. Entonces, tiene que ver su remuneración fija y permanente, ¿no? ¿Cuál va a ser el salario básico? Más sus bonificaciones y cualquier concepto de que de manera permanente lo recibe el trabajador. Hay algunos conceptos que no son considerados remuneraciones, por eso es el problema que hay. Lamentablemente que nosotros no tenemos esa capacidad o especialidad de hacer cálculos porque no está dentro de nuestra competencia atender a los trabajadores del sector público. Pero más o menos lo que acabo de decir es los últimos. Por decir, no me acuerdo más o menos la fecha de que salió esta modificación de la ley. Los que antes de la ley que se eran con esa normatividad, recién tienen suerte los que están saliendo a partir de la vigencia de esta ley, ¿no? Que se les va a sacar con el 100% de su remuneración. Ahora, tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de cómo está compuesto la remuneración, cuáles son los conceptos remunerativos, porque dice el salario básico más las bonificaciones. Ahora, eso tendríamos que hacer, porque el sector público tiene una serie de conceptos remunerativos, ¿ok? Una serie de conceptos remunerativos que realmente algunos sí forman parte de la remuneración porque es de libre disponibilidad, o otros puede ser como condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo no ingresarían, de ser el caso. Por eso no podemos opinar a ciencia cierta cómo sería en realidad una liquidación de beneficios sociales para efectos de los 276. No queremos, como dicen, escaparnos porque no es de nuestra competencia. Nosotros como Ministerio de Trabajo atendemos lo que es el trabajador del 728. No atendemos ni CAS ni 276. Para eso está la institución que nos gobierna a nosotros, los empleados públicos, que es Servir. Servir posiblemente pues, se pueden acercar si son acá en Lima o en las direcciones en donde provincias haya Servir para que les ayuden en todo caso a una información de cómo sería el cálculo de sus beneficios sociales. ¿Ok? Ese es mi aporte a esa pregunta que acaban de hacer. Ok, entonces aprovecho la oportunidad para invitar al público a nuestra próxima charla, medios probatorios en un proceso laboral, la próxima semana. Agradezco la participación de la doctora Julia Vázquez Peralta. ¿Quisieran agregar algo más? Solamente agradecer la oportunidad que se me ha brindado, agradecerla a los participantes que se han dado ese tiempo y recalcar que nosotros también brindamos, Ministerio de Trabajo, también brindamos atenciones en la sede de Villa El Salvador, al cual pueden acercarse. Y muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias a todos por su presencia. No se olviden de llenar la encuesta de satisfacción. Alejandro, Walter, ¿quieren agregar algo más? Sí, por supuesto. El próximo 14 de mayo, miércoles 14 de mayo, tenemos esta charla virtual sobre los medios probatorios en un proceso laboral. Es importantísimo esto porque nosotros vemos acá por medio todos estos casos. Y hay personas que quieren pasar a patrocinio jurídico, que sí, está en todo su derecho, pero este es el problema. Los medios probatorios. ¿Qué medios probatorios se tienen que presentar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo conseguirlos? ¿No? ¿Ok? Entonces, si estamos trabajando y no tenemos nada de sustento, es bueno que entren a esta charla virtual para conocer, ¿no? Por personal especialista en estos procesos judiciales. Bien, les esperamos este miércoles 14 a las 2:30 de la tarde. Si en la sala hay alguna madre, que tengan un bonito día este próximo domingo. Gracias.